Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a la segunda sesión del ciclo de webinars Somos Emerix, Somos Colombia, transformando juntos la gestión de cobranzas. Bienvenidos a los que se conectan por primera vez a este ciclo y a quienes ya estuvieron conectados en la primera sesión que tuvimos el miércoles inmediatamente anterior. Gracias por acompañarnos nuevamente. Mi nombre es Mauricio y voy a estar acompañándolos hoy y en la próxima sesión, el próximo miércoles 23 de junio, para estar con ustedes atendiendo todas sus preguntas. Antes de comenzar la sesión del día de hoy, queremos compartir con ustedes un video en el que se resume justamente lo que está pasando hoy con las áreas de cobranzas y recupero de nuestras empresas y en donde tenemos que poner el foco para poder salir adelante más fortalecidos, con mejores herramientas y aprovechando las oportunidades que la pandemia nos dejó y aún nos sigue dejando. De manera que miremos con atención el siguiente video. La transformación digital que veíamos llegar desde hace tiempo, de pronto se convirtió en realidad. Adaptarse significa aprender sobre las nuevas situaciones que debemos enfrentar y atender nuevas urgencias que sustituyeron a las anteriores, especialmente en el área de cobranzas. Hoy ya no pensamos ni actuamos de la misma forma que antes, ni priorizamos de la misma manera a la hora de tomar decisiones. El cambio es ahora la normalidad a la que hay que adecuarse para volver a tomar las riendas de nuestras vidas. Hoy más que nunca, la tecnología se convirtió en una aliada perfecta para el manejo de las nuevas situaciones. Los datos propios y ajenos, los numéricos o los cualitativos, los estructurados y los que no lo están, los objetivos y los subjetivos componen un universo amplio y sin fronteras que debe explorarse, estudiarse y analizarse mediante técnicas que permitan convertir cada célula de información en un cuerpo digital capaz de ayudarnos a dar respuestas individuales y personalizadas. O simplemente que sea ese mismo cuerpo digital quien las provea a los deudores. Emerix acompaña a sus clientes en este proceso de transformación, guiándolos en la toma de decisiones como se ayuda a un avión a hacer su aterrizaje sin visión de la pista. Sabemos que las empresas necesitan reducir el gap de la aceleración que se produjo y para eso se requieren soluciones ya. Pero deben ser soluciones evolutivas que avancen junto al cambio. Soluciones que se integren todo el tiempo a este mundo cambiante. Para esta época de urgencias, Emerix dispone de una plataforma tecnológica preparada para responder al desafío que la actualidad nos propone. Una plataforma que no solo brinda soluciones ya, sino que actualiza sus prestaciones, sus facilidades y sus integraciones al ecosistema, a la velocidad que el entorno lo requiere. La experiencia nos dice, el beneficio de una herramienta no se obtiene cuando se la compra, sino cuando se la usa. Por esa razón, Emerix creó Emerix Educación y Emerix Gestión del Cambio, para acelerar el aprendizaje y aumentar la velocidad de la asimilación del cambio en las personas. Proyectos ágiles, innovación permanente, actualizaciones inmediatas, integración con el mundo y pensar en la gente al momento de evaluar el cambio. Estas son las respuestas que Emerix trae al mercado. Sabemos cómo soñar y convertir los sueños en realidades y objetivos en resultados. Aportamos para hacerlo toda nuestra experiencia y capacidad de innovación e integración para diseñar juntos el futuro, planear cómo construirlo, convertirlo en presente y medir sus resultados para que la próxima decisión sea mejor. Te ayudamos a pensar, te ayudamos a hacer, te ayudamos a ser mejores. Muy bien, después de ver estas imágenes, ahora sí, los dejo en compañía de Pablo Gonzalía y Felipe Pérez, quienes estarán presentándonos la ponencia del día de hoy, y precisamente es Nuevas Mejores Prácticas para la Gestión de la Cobranza Judicial. Pablo es el gerente general de Emerix Chile y tiene también bajo su responsabilidad la operación de Perú y Ecuador.
Posee estudios en Ingeniería de Sistemas de Información por la Universidad Tecnológica Nacional y es especialista en gerenciamiento de proyectos. En Emerix se ha desempeñado como líder, gerente de proyectos, gerente de servicio al cliente y business manager. Tiene más de 15 años de experiencia en proyectos de implementación de sistemas de información para el mercado financiero con foco en la gestión de carteras de clientes y recupero, tanto en Argentina como en América Latina. Por su parte, Felipe Pérez es consultor especializado principalmente en proyectos de implementación de software para la cobranza judicial. La experiencia obtenida en estos proyectos le ha permitido definir soluciones reales a conflictos comunes en esta etapa de la cobranza. Sus cerca de 18 años de experiencia en la implementación de software le han permitido tener una visión clara de los distintos roles involucrados en los proyectos, teniendo como foco principal el usuario final. De manera, señoras y señores, que es un honor y un placer darle la bienvenida en este momento, a esta hora de la tarde, a Pablo Gonzalía y a Felipe Pérez. Adelante, bienvenidos. Muchas gracias, Mauricio, por la presentación. Buenas tardes a toda la audiencia. Gracias por estar en el segundo ciclo de webinar que estamos haciendo para Colombia. Particularmente hoy vamos a hablar de la gestión judicial, todo lo que tenga que ver relevante a la gestión extrajudicial judicial para la cobranza de diferentes tipos de productos judicializados. Antes de entrar a la presentación, voy a tomar unos minutos para presentar a la compañía. Emerix es una empresa focalizada en cobranza, que brindamos soluciones y productos para las áreas de recupero y cobranzas de diferentes entidades. Tenemos más de 30 años de trayectoria, con unas 40 implementaciones en toda Latinoamérica, tenemos presencia en todo lo que es Latinoamérica y contamos con el equipo de expertos más grande de la región. Por otra parte, tenemos una efectividad del 100%, todas nuestras implementaciones están productivas y funcionando en la actualidad. Ahora, nuestro enfoque, además de los sistemas, se basa en los procesos, las personas y los datos. Trazamos procesos digitales orientados a mejores experiencias de usuario y a la eficiencia de esos procesos, y acompañado de todo lo que es la gestión del cambio, principalmente orientada a tener equipos de alto rendimiento que puedan adoptar diferentes situaciones de cambio, tanto de políticas o procesos como también de sistemas, en el caso de cuando implementamos toda la suite de Emerix. Y por otra parte, desde los datos, todo lo que tenga que ver con la medición de resultados que nos permiten tomar decisiones, conocer el estado de las diferentes campañas, estrategias, estudios jurídicos, rendimientos y demás. Y por otra parte, lo que es analítica para poder predecir comportamientos y tomar decisiones con mayor información. Ahora sí, vamos a ir puntualmente al tema de hoy. Con respecto a la gestión judicial, en Latinoamérica la realidad es que tiene un largo camino todavía por recorrer desde el punto de vista tecnológico. Si bien en los últimos años las ramas judiciales o poderes judiciales han posibilitado y han digitalizado sus datos, esto nos ha dado la posibilidad de que empresas como Emerix puedan hacer uso de esa información y sacar provecho a través de diferentes modos y integrar actores al proceso de cobranza. Puntualmente, nosotros unimos las soluciones propias de nuestra solución, toda la información que tenga el Poder Judicial y también acompañado de soluciones de fintech que nos aportan valor para poder hacer una transformación de esta experiencia en la cobranza judicial. A continuación va a seguir Felipe Pérez, quien nos va a contar cómo inicia este proceso. Hola, hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Felipe Pérez. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Como nos comentaba Pablo recién, la idea es que logremos compartir con ustedes una visión macro de la cobranza judicial que idealmente les pueda servir en su organización. Bien, vamos directo al grano. La gestión judicial es menos dinámica o descentralizada que una gestión de mora temprana. Una diferencia clara es que la gestión
extrajudicial definimos estrategias más variables que se van acomodando día a día, mes a mes, para ir logrando los mejores resultados. Tenemos diferentes canales o métodos de cobranza, todos siempre muy bien orquestados con un sistema como Emerix. Pero la gestión judicial es distinta. ¿Qué nos pasa con la gestión judicial? Acá es diferente, ya que principalmente es un camino trazado donde tenemos que ir como pasito a pasito, transitándolo, donde cada uno de estos pasos en muchas organizaciones intervienen distintas áreas o distintos equipos de trabajo para ir avanzando en este camino, ¿no? Por ejemplo, las áreas internas que van entregando las herramientas o las instrucciones, definiciones a los distintos equipos de trabajo que llegan al punto de definir el camino por el cual tiene que transitar después el estudio jurídico y entregarle todas esas herramientas que requieren. Por ejemplo, tenemos en esta etapa administrativa un área de riesgo, por ejemplo, que nos va definiendo qué clientes van a pasar a una etapa judicial, dependiendo de ciertos criterios como la deuda, el alto riesgo que tiene el cliente, si tiene o no tiene garantía. Ese tipo de información nos va definiendo si pasan o no a una etapa judicial. De ahí pasan a un área distinta que se maneja todo el inicio administrativo y es el que coordina finalmente todas estas áreas y estas etapas. Sería un área interna judicial. Tenemos por otro lado equipos de custodia de documentos, tenemos otro de control de estos documentos para hacer la distribución, recepción y despacho de los documentos, etc. Son una serie de áreas administrativas internas de back office que tienen que convivir y funcionar lo más coordinadamente posible. Probablemente en muchas de las empresas o compañías, estas áreas no siempre trabajan sobre un mismo sistema, sino que tienen sistemas distintos y más enfocados en dar soporte a su área en particular, lo cual disminuye finalmente la posibilidad de que la información fluya de una manera más oportuna o incluso a veces anticipada, es decir, que yo pueda prevenir o preparar el siguiente paso con la siguiente área, ya que al no estar conectado es más difícil esa comunicación y que se vaya dando de manera más inmediata. Esto, bueno, nos va generando que cada una de estas gestiones, cada una de estas intervenciones de las áreas, va generando pequeños retrasos, uno tras otro, que al final en la suma de todos nos va generando una excesiva lentitud en todo el proceso. Desde que nosotros tomamos la decisión de llevar a un cliente a una etapa judicial, hasta que realmente se toman esas gestiones y se presenta la demanda, pueden pasar semanas o incluso más de un mes. Eso es muchísimo tiempo. En cambio, si tenemos la gestión interconectada en línea, podemos hacer que la información fluya de mejor manera, estando disponible en el momento y en el lugar que se requiere, lo cual facilita muchísimo la continuidad de las tareas. Podemos adelantar trabajo, podemos automatizar y entregar en línea la información a cada participante, la gestión que debe realizar. Además, esta misma información, como va avanzando en un mismo proceso y está interconectada, se va volviendo una información más valiosa porque implícitamente ya está siendo validada por cada área. Esto es clave, o sea, ver dónde estamos parados y cómo desde aquí podemos avanzar y dar el siguiente paso. Ahora, Pablo nos va a comentar cómo podemos automatizar la toma de decisiones bajo este escenario. Bien. Bueno, como comentaba Felipe, tenemos diferentes actores en el proceso y es relevante cómo tomamos estas decisiones. A ver, el primer punto es la integración de datos. Nosotros, con Emerix, tenemos la posibilidad de poder integrar datos de diferentes fuentes externas, como la principal de la rama judicial, los estudios jurídicos, y también de entidades internas, como pueden ser las áreas de custodias, los mismos abogados supervisores o gestores internos, y también, algo muy importante, todo el historial
que tenga la entidad en materia judicial y extrajudicial. Este historial es muy importante porque nos permite poder conocer la tasa de éxito o no éxito que hemos llevado a cabo en anteriores gestiones judiciales para este proceso. Con estos datos nosotros generamos modelos que nos permiten al momento de tomar decisiones para próximos productos, si nos conviene o no poder judicializar una causa. A ver, entonces con toda esta información nosotros la integramos en Emerix y a partir de acá el valor agregado es poder tomar decisiones en línea y en forma automática, ¿sí? Estas decisiones en línea, ¿cómo se toman? Bueno, en base a políticas, ¿sí? Nosotros relevamos en el proceso de implementación todas las políticas o todas las mejores prácticas que llevan a cabo tanto los abogados internos como los estudios jurídicos para llevar adelante cada tipo de juicio, ¿no? Un ejecutivo, una quiebra, un ordinario, el tipo de juicio que sea. Entonces, en función de estas políticas, configuramos nuestro motor de decisión y posibilitamos que muchas de estas decisiones se toman en forma automática. La realidad es que los resultados nos han sorprendido. Nuestra primera implementación, allá por el año 2018, en función de esta evaluación en línea, nos posibilitó tener el 65% de las solicitudes que nos hacían los estudios jurídicos automatizadas. Y en la actualidad hemos superado el 80% de estas decisiones. Por supuesto, siempre hay solicitudes o situaciones que resolver que va a militar el juicio de experto o comité para poder lograr esa decisión. Pero, como les decía, tener el 80% de las solicitudes automatizadas permite, por un lado, hacer mucho más eficiente y rápida la toma de decisión, eficientizar las áreas de back office, que no tienen que estar haciendo trabajo repetitivo, y de alguna manera también reducir los tiempos para lo que tenga que ver, ya sea por la presentación de demanda, es decir, toda la gestión administrativa, acelerarla, como también en la etapa propiamente judicial. Bien, a continuación los dejo con Felipe para desarrollar este tema. Bien, el circuito judicial administrativo, como lo comentamos hace un ratito, es súper complejo. O sea, requiere de una conexión o coordinación multiárea para optimizar esta gestión. Por ejemplo, acá vemos 8 áreas involucradas en la gestión judicial y solo en la etapa administrativa. De todas maneras, esto es una representación ficticia y en algunos casos hay organizaciones donde algunas de estas tareas o estas áreas las hace un mismo equipo, la misma persona, pero en otras compañías que son más grandes, con millones de clientes, tienen aún más desagregación de tareas o desagregación de áreas y que en el peor de los casos, ninguna de estas trabaja sobre un mismo sistema. Entonces, ¿qué pasa si ninguna de estas áreas está conectada? Vemos una serie de interacciones donde cada una de estas puede tomar horas, días o semanas, y en la suma, como vimos, podría generar una excesiva lentitud en todo el proceso administrativo. Si tomamos el ejemplo acá, tenemos en primera instancia un área de riesgos que nos va a definir o podría tener un sistema propio de evaluación de reglas o sistema BI para definir a través del procesamiento de datos los clientes o productos que podrían iniciar una gestión judicial. Esto ya sería un área o un equipo que trabaja en su propio sistema. Luego esa selección de casos es entregada al área judicial interna encargada de iniciar la gestión administrativa, ¿cierto? Para que inicie sus procesos, pueda coordinar las distintas áreas a partir del momento en que se inicia la etapa judicial administrativa. Esa área interna solicita en segunda instancia al área custodia los títulos físicos para, ¿cierto?, iniciar los cobros de las garantías o disponibilizar las herramientas al estudio jurídico para presentar la demanda posteriormente. El área custodia, por otro lado, busca o tiene un sistema de búsqueda de títulos, de administración del estado de estos, y también depende mucho del tamaño de la compañía. Esta búsqueda puede tardar horas, o sea, hacerla durante el día, semanas, o podría llegar hasta más de un mes.
esta etapa es crucial. O sea, acá es donde probablemente vamos a tener la mayor suma de tiempo en todo el proceso. Entonces, este custodia, más allá de eso, después entrega los títulos a un área de control que va verificando, ¿cierto? Organiza las carpetas, las que llegan, las que sobran, las devuelve, las que faltan, las pide de nuevo, y así para comenzar con la distribución de los títulos con un área interna de coordinación que habíamos comentado anteriormente para distribuir. Bueno, más allá de todo esto, que es a modo de ejemplo, que tenemos todas estas interacciones que podrían ser mediante comunicación por correo electrónico, traspaso de archivos o comunicación telefónica, como sea, estas áreas podrían ir perdiendo tiempo muy valioso por el hecho de no estar todas conectadas o integradas en un mismo módulo. Además de todo esto, existen algunas otras áreas o tareas, entre comillas, que son cross a todo este proceso, como por ejemplo lo que son las áreas, los sistemas core del producto, ya que estos sistemas core reciben los pagos, podemos tener convenios, acuerdos, refinanciaciones, etcétera, una serie de situaciones que suceden con el cliente, con las operaciones o productos en el banco, y estas situaciones pueden afectar directamente la gestión administrativa judicial, detener el juicio, suspenderlo, retrasar el inicio de la presentación, etcétera, y la idea es que esta situación sea informada a los responsables de realizar esta gestión de forma inmediata, lo antes posible. Así evitamos el uso innecesario de recursos, tal vez realizar gestiones infructuosas que finalmente se van a resumir en mayor costo por realizar gestiones fuera de tiempo cuando ya no son necesarias. Bueno, para resumir, el resto es más de lo mismo, áreas que influyen en el proceso judicial, ya sea procesal o administrativo, y que podrían estar utilizando un sistema propio cada una de estas áreas sin tener una integración fluida que permita acelerar este proceso. Bajo esta problemática, ahora Pablo nos va a contar cómo logramos que una gestión multiárea sea más fluida. Bien. Acá Felipe nos describió las diferentes áreas que participan a modo, como decía Felipe, de contextual, ¿no? Pueden ser algunas menos, algunas más, dependiendo del tipo de entidad. A ver, todas estas áreas hoy o normalmente trabajan de forma descentralizada. Es decir, cada una de ellas tiene su propio personal, su propio sistema o herramientas, puede ser esto un Excel, y el siguiente paso lo hace de una forma descentralizada. ¿Qué hacemos con Emerix? Bien, nosotros trabajamos para que todas estas áreas estén comunicadas y formen una red de información unificada, los cuales nos van a dar, por supuesto, mucho mayor beneficio y sinergia al momento de llevar un proceso jurídico. Puntualmente, a ver, el punto crucial para poder tener esta red de áreas intercomunicadas es nuestro motor de decisión multi-workflow. ¿Qué quiere decir esto? Es que en un único sistema, bajo una misma plataforma y una única base de datos, cada área va a tener un circuito particular con sus usuarios, sus políticas, sus necesidades de visualización, como si fuese un sistema particular para esa área. Cada una de estas conforman un workflow, pero el conjunto de workflow también tienen reglas o se intercomunican entre sí. Esto nos permite tener a todas estas áreas comunicadas, ¿sí?, a través de una única plataforma, y también saber en qué momento es preciso avanzar. Y esta información se puede hacer en línea. Como describía Felipe recién, esto ahorra muchísimos días de trabajo y sobre todo, como mencionamos al principio, digitalizar toda la información, ¿no? Y en muchos casos de que la información que se va creando ya nazca de manera digital y con eso incurrimos, por supuesto, en mucho menos errores y tenemos mucha más vericidad de la información. El segundo paso es que estas gestiones de solicitudes estén automatizadas, ¿sí? Vamos a dar cuenta que cuando interrelacionamos todas estas áreas, hay muchísimas decisiones que toma cada área que en realidad las lleva a través de un proceso con normas establecidas. Es decir,
que no son decisiones de expertos, sino que son decisiones que ya están plasmadas en políticas. Entonces, todas esas decisiones que se toman en base de política, las automatizamos, ¿sí? Obviamente que esto es lo mismo, eficientiza la toma de decisión y la hace en un tiempo mucho menor. Por otra parte, cuando intervienen entes externos, como pueden ser los estudios jurídicos, nosotros le clasificamos la información a través de Emerix, pues obviamente previo acuerdo con cada cliente, y lo que hacemos es un sistema de recomendación de prioridades. Muchas veces hay que, como pasa en toda área, o en este caso con terceros como los estudios jurídicos, va a tener un conjunto de actividades y un conjunto de clientes a llevar adelante, los cuales tienen que ser priorizados. Nosotros, en función de ciertas características, lo que hacemos es le damos un orden, ya sea clasificatorio y también ordenado dentro de cada clasificación. Ejemplos de esto pueden ser casos que tienen que presentar demanda, casos que tienen fechas de presentación de remates, casos que se están por caducar porque no hubo gestiones realizadas en un periodo de tiempo, ya sea también por monto o porque posee garantías que son ejecutables, etc. Diferentes condiciones que nosotros vamos a clasificar y darles recomendaciones de prioridad. También todo lo que vemos hasta acá, por supuesto, es configurable para cada tipo de entidad. El siguiente apartado tiene que ver con la gestión documental. En algunos casos, la información va a ser originada digital a través de formularios o pantallas que se van cargando, pero en otros casos también tenemos que tomar información papel que fue digitalizada o generar nuevos documentos a través de la aplicación. En ambos casos, nosotros tenemos un gestor documental que va a permitir generar carpetas documentales con diferentes objetivos cada carpeta, y cada carpeta va a contener documentos físicos o digitales que van a ser accesibles por estas áreas. ¿Sí? Nosotros podemos darle permiso para que una o más o todas las áreas, dependiendo de los permisos, puedan ver ciertas carpetas que están asociadas al caso. Lo mismo acá, evitamos el uso de email o retrasos en que alguien tenga que pedirle a otro información que ya está digitalizada y que está disponible en línea, tanto para internos como para externos, esta información. Por otro lado, todo lo que tenga que ver con la asignación de responsables, más particularmente sería la asignación de gestión. Normalmente, si bien la gestión judicial normalmente se terceriza a un estudio jurídico, también dentro de la compañía hay diferentes fuentes de abogados, que pueden ser supervisores o controladores o jefaturas, que tienen acceso, y hay algún grado de cascada de dependencias. A ver, esta asignación que nosotros hacemos de las causas está en base a parámetros. Podemos tener diferentes tipos de grupos de competencia para que sean sorteados estudios jurídicos o responsables en un conjunto de causa. Esto teniendo en cuenta capacidad y también otorga mucha transparencia al momento de asignar. En nuestra historia de trabajo nos hemos encontrado muchas veces, aunque esto es un aspecto muy relevante, dado que las áreas de auditoría suelen auditar justamente cómo se asignan las causas, a qué estudios jurídicos, en qué forma y bajo qué proceso, y Emerix cumple con las normativas típicas que cada entidad, sobre todo bancaria o financiera, exige en ese punto. Después, todo lo que tenga que ver con la gestión propia del flujo de cada tipo de juicio, según la reglamentación de cada país, configuramos ese flujo, que normalmente tiene una columna vertebral principal y después se desprende en diferentes caminos alternativos, para que toda la información que va cargando de hitos de avance del estudio jurídico o que se toma directamente de la rama judicial pueda estar clasificado y que pueda ser visible dentro de lo que sería Emerix. Entonces, con esta descripción que les acabo de hacer, es la manera que nosotros tenemos de, punto 1, integrar todas las áreas, eficientizar los tiempos, ir a una gestión lo más digital posible, procesos digitales, o digitalizar lo que está en documentos, y también agilizar la toma de decisión sobre procesos que tengan que ver con políticas o normas que son repetitivas. ¿Sí? Bien, a continuación voy a dejar a Felipe que continúe con la gestión judicial. Bien, ¿qué mejoramos con esta integración? ¿Qué mejoramos de esta forma? Primero, automatizar tareas, ya que teniendo la información disponible para todas las áreas involucradas, podemos automatizar
muchas tareas, sobre todo en el inicio administrativo, como lo que sería la activación judicial, que vendría siendo el proceso que une el área de riesgos, el área de custodia, de control de títulos, el área interna judicial, ya que a partir de un mismo lugar y en el instante se pueden generar los juicios según las políticas de la compañía, solicitar en el momento los títulos. De hecho, podemos incluso adelantarlo para prevenir y preparar la carpeta, proyectar la distribución de casos, ¿cierto? Aplicar segmentación y políticas de asignación de estudios de abogados, ya sea por competencia o por capacidad del estudio, todo esto de forma automática. Si vemos todas estas tareas de forma separada, pueden tomar días o semanas, como lo habíamos comentado anteriormente, pero en un mismo sistema automatizado, con esta aplicación, ¿cierto?, de una inteligencia con definición de reglas y políticas, se pueden realizar en un mismo momento. Adelantar procesos, como lo que comentábamos recién, podemos preparar, por ejemplo, la carpeta judicial de un cliente que está en claro riesgo de entrar en esta etapa judicial. Podemos generar prioridades de los clientes con mayor posibilidades de entrar y que tengan estas carpetas para cobrar las garantías, donde generalmente necesitamos correr contra el tiempo y cumplir con los plazos para poder realizar una cobranza o un recupero efectivo basado en estas garantías. Disminuimos también las horas administrativas, porque si vemos hasta ahora, la manualidad en el sistema vendría siendo mínima, ya que estamos automatizando la mayoría de las etapas y de las gestiones. Ya que incluso, por ejemplo, la carpeta, si ya está preparada, cuando llegamos a la etapa de levantar el juicio, nuestro sistema de custodia, nuestra área de custodia nos envía la carpeta lo antes posible y el sistema ya directamente tendría distribuido y asignado los casos. Por lo tanto, sería recibir y despachar. Pero esto finalmente nos ahorra un montón de tiempo si consideramos que teniendo toda la información en un mismo lugar, podemos incluso hacer que este mismo sistema confeccione también la demanda de forma automática, que se basa en ciertos criterios y normativas, protocolos que son los mismos. Por lo tanto, el sistema perfectamente, a través de estas plantillas automáticas, puede confeccionar la demanda y finalmente el estudio lo que hace es recibe los títulos, ya tiene la confección y presenta. Con todo esto, aceleramos el proceso muchísimo, o sea, con todas estas tareas automatizadas, integradas y muy bien orquestadas, podemos acelerar los tiempos de forma dramática. En nuestra experiencia, de hecho, hemos tenido clientes que el plazo promedio desde que el cliente final, desde que el deudor cumple con las políticas hasta que se presenta la demanda, es cerca de 50 días, lo cual es muchísimo. Entonces, y nosotros implementando el proceso, en una primera instancia se han disminuido hasta 12 días. Y a medida que este plazo, o sea, este proceso se va aceitando, se va siendo adoptado también por las áreas que se van viendo beneficiadas con este proceso, ese número va disminuyendo aún más con el correr del tiempo. O sea, todo esto se logra finalmente con Emerix y la integración de tecnología de vanguardia, que va generando un ecosistema tecnológico muy potente, optimizado y muy eficiente. Ahora Pablo nos va a contar más sobre estas tecnologías. Sí, bien. Bueno, como hasta acá comentábamos, Emerix va permitiendo unificar los procesos, toma de decisión, sobre todo mucho más asertiva, pero también nosotros sabemos que esta integración que hacemos con diferentes actores como estudios jurídicos y Poder Judicial, también hay otras compañías de las cuales nos nutrimos para tomar información. En principio, el modelo de Emerix es un modelo que está orientado a poder tomar información e integrar información a terceros. Esto lo hacemos a través de servicios, APIs, un poco más técnico. Estos servicios están disponibles para que puedan ser consumidos o integrados a diferentes empresas del mercado. Esto podemos hablar ya sea de soluciones en nube
con proveedores como Azure, AWS u otros proveedores, la posibilidad de tener integración con el Poder Judicial o la rama judicial a través de Lemontech, que tenemos una solución integrada, poder tener mensajería o algún tipo de comunicación, ya sea a través de mensajes internos o externos, con Cognitiva, Twilio u otros proveedores de mensajería, poder tomar información del mercado a través de gurús de crédito que nos van a dar información para la toma de decisión sobre el cliente, y poder tener documentos que, como decíamos, pueden ser digitales o ser digitalizados, y en algunos casos generamos nuevos documentos, y esos documentos pueden tener validador de identidad a través de firmas electrónicas y digitales. Así es un reconto de algunas de las posibilidades de integración que tenemos actualmente en servicio, pero nuestras áreas de innovación y partner continúa avanzando en que puedan sumarse muchas más soluciones que aporten a todo el ciclo de cobranza. Ahora puntualmente estamos hablando de la parte jurídica, pero en realidad este mismo esquema lo usamos para todo el ciclo de cobranza, desde la preventiva, judicial, inclusive hasta el remate, en el peor de los casos, de un bien. Cada empresa que pueda aportar valor, vamos a tratar de sumarla y que esté en línea integrada con Emerix. Felipe, te dejo que sigas. Bien, hasta ahora hemos visto la etapa administrativa general, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con la etapa procesal? Bueno, en la etapa procesal hay mucho más. Por ejemplo, se nos suma también un área interna de control y seguimiento de gastos, los cuales provienen directamente desde la gestión de los estudios de abogados. Luego tenemos a los mismos abogados que realizan la rendición y solicitan el reembolso de estos gastos, que también se conectan por otro lado con los sistemas productos, dado que estos gastos suman a la deuda, lo cual es también información muy relevante que la tenga los ejecutivos o el core del producto para las negociaciones que se realizan con el cliente. Solo en ese punto, o sea, por el tema de gastos, ya tenemos 2 o 3 áreas distintas que están conversando y necesitan tener una información más fluida. Por otro lado, tenemos el cálculo de honorarios, donde, bueno, se requiere que más allá de tener un sistema que sea lo suficientemente flexible para aplicar las políticas de cálculo que tiene cada una de las compañías, requiere también una validación de cumplimiento, ¿cierto?, del avance judicial del juicio para realizar un cálculo de honorario efectivo y certero, y mucho mejor si esta validación ya viene como base de un sistema, que no se tenga que realizar de forma manual. Los obstáculos que hacen que este proceso sea más lento, o sea, continúan, porque por el lado de los estudios de abogados, tienen que registrar la gestión en la rama judicial, van haciendo el avance real, ¿cierto?, del juicio, luego informan a la compañía estas gestiones para ir controlando el avance, y esto empeora porque si es que el estudio además tiene que registrar después los gastos para poder solicitar los reembolsos. Incluso hemos tenido casos donde la empresa, la compañía es la que directamente va cargando estos gastos utilizando un montón de recursos administrativos, de equipo, que totalmente se pueden optimizar y automatizar en gran medida. Finalmente, cada paso que vamos dando en la gestión judicial requiere muchas horas de registro, de validación, de ejecución de tareas que podrían ser mucho más simples, o sea, incluso automáticas, ya que responden la mayoría a reglas predefinidas que, teniendo la tecnología adecuada, perfectamente las podemos mejorar. Ahora, Pablo nos va a comentar un resumen de lo que hemos visto y los obstáculos que hemos sorteado hasta ahora con esta mirada más automática e integral de las áreas judiciales. Bueno, hasta acá, como mencionaba Felipe, hemos transitado por diferentes
pasos o obstáculos que hay que sortear para llegar a un término feliz de poder recuperar el dinero a través de una vía judicial. Y en función de esto, marcamos estos 13 pasos. En verde los que son instancias administrativas o internas, y en color amarillo-naranja lo que son hitos o instancias judiciales propiamente. A ver, de estos hitos creo que recalcar el primero, que es la activación de cobranza, sobre el cual todavía no hemos hecho tal vez tanto foco, pero que es crucial, ¿no? Sabemos que ir por la vía judicial no es lo que ninguna entidad busca como fin, y para poder tomar esa decisión tiene que tener en cuenta, por supuesto, que sea la mejor vía para el cliente y también la mejor vía desde el punto de vista de costo-beneficio para la entidad. Y en función de esto, Emerix también apoya en la que es la activación de cobranza para fijar en forma automatizada qué clientes deben irse por esta vía o qué clientes deben tomar una vía extrajudicial, o en algunos casos también el castigo o el write-off, como se menciona en cada país, y no hacer nada. Hoy les comentaba en el slide 3 que el historial que tengan de gestión judicial es muy valioso, porque nosotros a través de modelos podemos hacer una retrospección e inducir la tasa de éxito que va a tener cada cliente con sus productos si iniciamos una activación o el camino judicial. En función de esto y parámetros como garantías, montos de los productos que tengan, tipos de producto, es que Emerix puede en algunos casos directamente activarlos en forma automática, y eso lo que va a permitir es lo mismo que decíamos al principio, sacar esa carga repetitiva a un área de back office, o en otras instancias que son más dudosas, poder recomendar en función de esta historia, más los parámetros que les comentaba, la potencial o el grado de certeza de cobro por esta vía en el caso de tomar esta decisión. Esto es crucial porque creo que de alguna manera va a ser mucho más eficiente y va a tener una tasa de éxito mucho más importante los casos que se activen teniendo en cuenta el tipo de producto, si tiene o no tiene garantía y cómo nos ha ido antes cuando hemos hecho este tipo de gestiones. A partir de acá, algo que también quería mencionarles es la gestión de títulos, que lo comentamos en varios slides. Como paso 2 está puesto acá, pero en realidad también nosotros aconsejamos que todo lo que es la gestión de títulos lo podemos hacer inclusive en la etapa de mora intermedia o aún en etapas no administrativas, porque es otro punto crucial al momento de activar, ¿no? Nosotros en general enviamos a las sedes de custodia una consulta sobre los títulos, porque en el caso de que esos títulos no estén dañados o estén perdidos o tengan algún tipo de forma de no acceder a ellos, es un dato casi bloqueante para activar la cobranza en la activación de cobranza judicial y nos ahorra tiempo de análisis de alguna manera, ¿no? Obviamente que si vamos por el camino de que sí están activados, el paso 2 justamente es poder pedir esos títulos y que puedan estar al momento de que asignemos al abogado la causa. El paso 3 y paso 4 se dan muy en simultáneo, y Emerix lo que permite es crear un procedimiento judicial que no está creado en el Poder Judicial o en la rama judicial, sino que es a nivel sistémico. Es decir, creamos o completamos todos los campos típicos que se requieren para iniciar una activación judicial o una presentación de demanda judicial en función a la información que ya tenemos en las bases de datos. Y en algunos casos también podemos sugerir el tipo de juicio a llevar adelante en función del tipo de producto y si es persona física o jurídica el cliente. Entonces, es como tenemos adelantamos todo lo que es la completud de los datos para poder hacer la presentación de demanda, y en consecuencia de ellos también hacemos la asignación al estudio de abogado que corresponda en función de las políticas que tenga. Sumado esto a todo lo que es la gestión documental que ya vamos asociando del caso, se comienza lo que es la presentación de demanda y todas las instancias judiciales en la cual va a llevar una vía legal
pero hay dos procesos cruciales que son los gastos y los honorarios. Todos los gastos que los estudios incurran van a ser registrados en Emerix. Emerix lo que va a poder hacer es control sobre esos gastos, controlar que esté imputado justamente en el hito que corresponde, si no, no va a dejar ingresarlo, que el monto esté dentro del mínimo y máximo permitido para el tipo de gasto, que ese gasto esté ingresado una vez, si es único, o en el caso de que pueda ingresar más de unas veces, si está dentro de la cantidad total permitida. Es decir, que nos va a permitir una interacción directa con el estudio jurídico para que pueda rendir, pero también un control automatizado de que no ingrese gastos que no corresponden o no estén autorizados. Por otra parte, todo lo que es la gestión de honorarios, Emerix lo calcula en línea, ya sea por avance procesal o por recupero. En ambas instancias se configuran políticas con porcentajes o montos fijos de honorarios por estos dos caminos, ¿no? O sea por si hubo pagos, podrá ser un porcentaje, o en el caso de que tenga cierto cumplimiento de avance procesal en diferentes hitos que se pueden configurar, podrá haber un porcentaje o montos fijos como concepto de honorario. Esto, todo lo que son honorarios en forma automatizada. También tenemos una funcionalidad donde permite ingresar honorarios en forma manual por el motivo que acontezca. El honorario no solo permite el registro, al igual que los gastos, sino que también todo el flujo desde el registro, la aprobación y también el pago de ese honorario. Finalmente, al término del juicio, ya sea por acuerdo o por sentencia, como los últimos pasos administrativos tiene que ver con la cierre del proceso y la devolución de todo lo que es la documentación a las áreas que correspondan, y también en cascada ir cerrando los procesos que iniciamos en las áreas iniciales de back office. Con esto es un resumen del end-to-end y en cada punto cómo Emerix colabora en hacer más eficiente y más asertiva la gestión judicial. Felipe, te doy paso. Bien, el objetivo principal de Emerix es justamente hacer uso de las tecnologías disponibles para apoyar la gestión de la cobranza general, ¿cierto? Para el caso particular de la cobranza judicial, Emerix ofrece una serie de módulos o funcionalidades integradas que permiten resolver las problemáticas planteadas en esta presentación y que en mayor o menor medida les podrían estar sucediendo a ustedes hoy en día. Y a modo de resumen, Emerix es una suite de cobranza, ¿cierto?, integrada que engloba todo el circuito, desde la gestión preventiva, pasando por temprana, negociaciones, mora avanzada, transitando la gestión completa hasta la cobranza judicial, la cual este sistema también se acopla perfectamente con los sistemas core o sistemas productos para utilizar y hacer uso de esa información con el objetivo de automatizar las gestiones basadas en las políticas de la compañía. De todas maneras, nosotros sabemos lo complejo de que un mismo aplicativo sea útil para distintas áreas. Es por eso que Emerix ha evolucionado a ser un sistema muy, muy flexible que se adapta a cada compañía y equipo que lo utiliza, facilitando la gestión de cada usuario, entregando la información que necesita ese usuario en una vista personalizada. Pero ¿esto cómo lo hace? Emerix permite customizar o configurar o adaptar la ficha de gestión a gusto de cada área. O sea, por ejemplo, el abogado está gestionando al cliente, ve toda la información del juicio, la que le interesa, las gestiones judiciales, las operaciones o productos involucrados en el juicio, el monto, el juicio, litigantes, etc. Y por otro lado, quizás un ejecutivo de negociación necesita gestionar al cliente, va a negociar con él y requiere ver información más enfocada en la negociación. Por lo tanto, verá todos los productos que tiene el cliente, todas las gestiones que se han realizado también en etapas más tempranas de la cobranza, si tiene acuerdos, promesas de pago, ese tipo de cosas, que son más valiosas para
el que negocia que para el que gestiona judicial. Y estas dos gestiones, o estas dos acciones podrían estar siendo, o se podrían ocurrir en el mismo momento. Por eso que el sistema maneja y permite tener una vista diferenciada según el momento o el actor que está gestionando al cliente. A esto también se suma el módulo de inteligencia, sería un módulo de estrategia donde podemos definir todas las reglas que nos permiten automatizar, adelantar las tareas de la gestión administrativa como la activación. También podemos definir segmentación, cuál va a ser el flujo de estados, transiciones que vamos a realizar, también que pueden ser transiciones automáticas, que el mismo sistema va tomando la decisión de mover al cliente o al producto, al juicio, en los distintos estados, las distintas etapas por las que puede pasar. Tenemos también a disposición un módulo de seguimiento y control de títulos, tenemos también el módulo de asignación y distribución de casos, el cual es muy, muy flexible y se extiende no solo a la asignación de estudios, sino que también a distribuir y asignar casos internos a supervisores, a las áreas como custodia, por ejemplo, o ejecutivos especializados. Nosotros podemos utilizar nuestro módulo de asignación para distribuir toda la cartera en las distintas áreas, a los distintos equipos y distintos usuarios. Tenemos adicionalmente un módulo de plantillas para poder automatizar la confección de la demanda. El módulo que conversábamos hace un ratito de seguimiento y control de remates, el cual puede interactuar directamente entre los estudios de abogados y el área de control de remates que define las posturas o las instrucciones al abogado para continuar y llevar a cabo dicho remate. Tenemos el módulo de gastos que integrado con el registro de avance facilita mucho lo que es la rendición y el reembolso de los gastos, ya que al estar previamente validado por todas las validaciones que comentó Pablo hace un rato, y además si podemos conectarlo con la rama judicial, donde ya tenemos la información, ¿cierto?, oficial de la gestión realizada, disminuye muchísimo la carga administrativa de validación y verificación interna para poder aprobar un reembolso de gastos, ¿no? O sea, simplificamos y disminuimos un montón esas horas y esas tareas. Módulo también Data Builder, que es cross a toda la plataforma, pero nos permite configurar consultas o interfaces de salida en el sistema de forma autónoma. La idea es que ustedes como administradores del sistema tengan las facilidades para moldear el sistema, ya sea a nivel de vistas, como lo conversábamos hace un ratito, o a nivel de salidas, de consultas, de información, de forma autónoma, sin requerir desarrollos, cambios de alcance de algún tipo de proyecto. Bien, bueno, a todo esto nosotros también le podemos sumar todas las instancias donde interactúan los abogados con las áreas internas de la compañía a través de derivación de consulta o entrega directa de instrucciones. También podemos definir campañas, dar prioridad a los casos que como compañía a nosotros nos interesa que el estudio aborde con la mayor celeridad posible. Tenemos, por otro lado, integración con el sistema de automatización de registro del avance procesal desde la rama judicial de Colombia, que genera un ahorro muy, muy grande de horas de registro. Además facilita la validación de la gestión de los estudios, teniendo ya la información oficial de la rama judicial. Estos son un resumen de las principales funciones, módulos que provee Emerix para entregar una solución de gestión judicial lo más ágil y expedita posible. Ahora los dejo con Pablo para dar un cierre a esta presentación. Pablo. Bueno, hasta acá hemos avanzado en los diferentes aspectos y módulos que tenemos para el área judicial. Esperemos que haya sido útil. Claramente
estamos a disposición para poder profundizar en cada uno de ellos luego de la webinar o otra vez luego de las preguntas que vamos a ver en un espacio. A ver, para hacer el cierre, un poco plantear nuestro enfoque metodológico que está en ayudarlos a poder pensar a través de diferentes workflows conjuntos, ya sea para trazar ciertos temas, para ver disrupciones sobre procesos que ustedes quisieran mejorar o tener visiones estratégicas de largo plazo en esos aspectos de cobranza, en poder planificar, planear, ¿sí? Cómo vamos a echar adelante la implementación de lo que acordemos, a través de un enfoque de transformación digital, de gestión del cambio, de analítica, de análisis, de los diferentes pilares que tenemos en Emerix, y luego llevarlos a la acción, ¿no? Esto tiene que ver con poder hacer. Nosotros damos servicios completos, o sea, de productos, de poder hacer análisis de procesos, de poder tener abordaje con las personas, los datos, y complementariamente que todo esto esté operando en nube, es decir, sin infraestructura tecnológica por parte de ustedes, administrando todo lo que tenga que ver con la plataforma y los datos, y apoyarlos en una gestión continua de mejora, ¿no? Una mejora continua. Por otra parte, como para cerrar el ciclo, todo lo que tiene que ver con poder medir, ¿no? Esto, poder medir a través de Insight, poder tener indicadores que nos permitan poder controlar el avance de nuestro negocio y por otra parte, poder hacer análisis en función de la información que ya ha transitado, análisis predictivos e incorporar por supuesto, otras variables también aparte de sus propios datos y poder tener mayor certidumbre al momento de tomar decisiones. Con esto damos por concluida la presentación y dejamos abierto el espacio para que podamos compartir consultas o preguntas previo al cierre del webinar. Muy bien, a Pablo y a Felipe, muchas gracias por su intervención y precisamente este tema ha despertado tanto interés en nuestros televidentes que hay algunas inquietudes. Miremos las preguntas. Perfecto, pues primero muchas gracias Felipe, Pablo, por esta intervención y hay varias preguntas interesantes. Va la primera, dice, ¿cuáles son esas 3 mejores prácticas infaltables en una buena gestión de cobranza jurídica, que sea efectiva, que sea eficaz? No sé cuál de los dos comienza a responder. Bien, no estoy preparado, pero bueno, si quieren comienzo con algunas, más que mejores prácticas, algunas recomendaciones en la gestión. Primero, contar con datos fiables y actualizados, ¿no? Creo que uno de los talones de Aquiles de la cobranza judicial es la información y sobre todo que esté actualizada. Eso creo que es fundamental. Por eso hicimos tanto hincapié en poder integrar datos de diferentes fuentes, a partir de ahí trazar cualquier proceso que se lleve adelante, ya sea por herramientas automatizadas o no, inclusive herramientas que sean de uso por experiencia de profesionales. Por otra parte, también tener en cuenta la historia, ¿no? Lo que a veces se llama jurisprudencia, pero que no aplica exactamente acá, pero digo así, cómo fue la historia que tengo, cómo me fue anteriormente, creo que eso es muy valioso de considerar, justamente para partir de ahí y trazar mejoras sobre ese proceso. Creo que son las principales recomendaciones. También algo que dijimos mucho en el webinar es tomar información de todas las áreas, pero no como si fuesen islas o si fuesen procesos muy en serie, ¿no? Creo que el proceso judicial permite, sobre todo en la parte administrativa, hacer sinergia de todas las áreas que van a intervenir, pero en forma conjunta, ¿no? O sea, conjunta y coordinada. Ya conjunta estaría en un primer paso, el segundo paso creo que es para cerrar, que sea coordinado y que esa información pueda fluir de una manera muy sinérgica o de alguna manera muy efectiva. Creo que son como las principales tips para tener en cuenta, insisto, independientemente de las herramientas, por supuesto las herramientas siempre ayudan a que esto sea repetitivo, automatizado, mucho más eficiente y medible a partir de esto, y al poder medir entra la mejora continua, siempre afinando a una mejor performance. Perfecto, perfecto, Pablo, muchas gracias. Tenemos otra inquietud, estaba como más como por la parte ya
tecnológica. Esta solución, ¿se implementa y se instala en el software o se trata de un servicio en la nube? Felipe, si quieres está silenciado, me parece. El audio, Felipe. Perdón, perdón, ahí sí. Listo, sí. Sí, bueno, tenemos la solución se puede implementar en distintas modalidades, va a depender de la necesidad del cliente, puede ser on-premise, utilizando su propia infraestructura, en los casos que generalmente ya tienen una implementación de un software o de distintos software de cobranza, y al momento de reemplazarlo se puede reutilizar esa infraestructura con una implementación de Emerix directamente ahí. También tenemos implementación en nube, en modalidad SaaS, donde nosotros nos hacemos cargo de todo el procesamiento, manejamos toda la integración con los niveles de seguridad más altos para la integración entre ambas compañías. Y también se puede en una nube privada que pueda tener la empresa contratante en el fondo. O sea, tenemos todo el abanico posible, nos vamos adaptando a la necesidad del cliente en ese sentido. Bien, bien, Felipe, muchas gracias. Una pregunta especial dice, en la experiencia de ustedes, por favor, ¿creen que es mejor una práctica o en la práctica mantener la cobranza comercial de manera paralela a un proceso jurídico? Bien, en general también depende mucho de la legislación de cada país. Hay países que lo permiten y no lo permiten. Yo creo que sí es bueno en la etapa antes de la presentación de demanda, toda la parte administrativa se puede. Emex tiene un sistema de multi-workflow, multiflujos, que permitiría poder seguir haciendo una gestión extrajudicial en paralelo a la gestión judicial. Sobre todo en las etapas tempranas, las etapas jurídicas tempranas, sí es un complemento que permite el arreglo o trazar una mediación sin llegar a tener que litigar. Claro está que yo una vez que ya presenté la demanda, ya a partir de ahí hay un conocimiento de la rama judicial, y si bien puedo llegar a un arreglo, eso siempre está sobre la mesa, pero siempre va a intervenir ahí a partir de la parte jurídica, pues ya la presenté de alguna manera, ¿no? Entonces yo creo que para responder sí aconsejamos en los casos que la ley lo permita, el país lo permita, pero hasta presentación de demanda, ¿no? Creo que hasta esta instancia sí sería útil hacer una doble gestión. Ok, yéndonos por la parte judicial ya colombiana, ¿se integra precisamente a la rama judicial de Colombia para tomar la información registrada? ¿Es posible? Sí, sí, totalmente. Nosotros, bueno, tenemos este partner estratégico de LemonTech, que tiene presencia en Colombia y en distintos países de la región, y esta integración nos permite en el fondo utilizar esta integración entre el Poder Judicial o la rama judicial en Colombia y hacer uso de esa información para nutrir el sistema con estos datos mucho más fidedignos y que nos ayudan a facilitar todos estos controles y validaciones que necesitamos hacer como compañía sobre la gestión que realizan los estudios externos. Así que sí, totalmente es posible hacerlo con la rama judicial de Colombia. Bien, hablando de la rama judicial de Colombia, ¿ustedes tienen de pronto alguna guía, un conocimiento de cuál es el costo de un proceso jurídico aquí en Colombia versus a otro proceso que se esté llevando, por ejemplo, en Chile o en Argentina? No tenemos la data precisa, también dependerá mucho de la entidad más que de la rama, digamos, del Poder Judicial, ¿no? En principio, la forma y la agresividad en que yo encare el proceso jurídico tendrá que ver con sus costos. En general, como les decía, creo que el punto clave es qué productos activo en la cobranza judicial y cuáles no. Creo que ahí saber diferenciar el costo-beneficio, ¿no? Cuánto voy a gastar versus la posibilidad que tengo de retorno de ese cliente si lo llevo por la vía judicial es clave.
Y ahí sí hay modelos que claramente se personalizan, no solo para el país, sino también para la institución, porque depende también de la institución, si es bancaria y tiene una diversidad de productos, o si solo una empresa de telecomunicaciones, y tal vez sea menos rentable, sacar ese coeficiente que permita saber si voy a tener un retorno positivo o no, ¿no? Si me conviene o no me conviene, básicamente, iniciar un proceso jurídico. Perfecto. Un punto más. Sí es Tranquilo, importante que, bueno, Emerex tiene un módulo de gastos, justamente, el cual permite que, generalmente los activos jurídicos son quienes llevan esos gastos para rendir a la entidad que sea la originaria del crédito, y hacemos validaciones, ¿no? O sea, podemos validar de que no se haga un sobrecosto en la gestión judicial, que no haya costos repetitivos, en los casos de que no se permitan hacer costos repetitivos, y que ese gasto esté justamente asociado a la instancia judicial en la cual se encuentra el caso, ¿no? Entonces, creo que ahí también a nivel de auditorías, a nivel de control, es muy valioso, porque suele pasar cuando no hay control que a veces los estudios hacen un gasto excesivo o muchas veces injustificado en relación al tipo de causa. Bueno, Pablo, muchas gracias por su intervención. Igualmente a Felipe, muy amables, explícitas sus explicaciones. Muchísimas gracias. Aclararle pues a nuestros suscriptores, a la gente que nos está viendo en este momento, al correo que ustedes registraron al momento pues de acceder a estos webinars, a ese correo va a llegar un link para que ustedes reciban absolutamente toda la información, los videos de los 3 webinars, junto con el que viene el próximo miércoles 23 de junio, de manera que pues estén atentos entonces a sus correos electrónicos. Nuevamente para Pablo González, para Felipe Pérez, muchísimas gracias por habernos acompañado en este segundo episodio, segundo webinar para ustedes, precisamente con Emerix. Somos Colombia, transformando juntos la gestión de cobranzas. Como les comenté, los esperamos entonces a la misma hora el próximo miércoles para una tercera entrega, un tema bien interesante que precisamente estaremos hablando trabajando sobre el poder de los datos para las áreas de cobranza. Ese va a ser el tema que vamos a desarrollar el próximo miércoles. Muchísimas gracias. Donde quiera que se encuentren, un saludo especial desde Colombia para todos ustedes. Un saludo también de parte de Ciclo de Riesgo. Que tengan un resto de tarde muy feliz. Muchas gracias, muy amables. Gracias. Gracias, que esté muy bien. Hasta luego. Gracias.